¿Un día antes de mi aniversario? Mi difunto padre me dijo en sueños, no te pongas el vestido de tu marido. Desperté bañada en un sudor frío, porque hacía poco mi marido, en efecto, me había regalado un vestido, y cuando la modista me lo trajo, corté el forro y me quedé paralizada de terror. Les damos la bienvenida al canal Giros del Destino. Antes de empezar, cuéntenos desde dónde nos están viendo. Nos interesa mucho saberlo. Deseamos que disfruten de esta fascinante historia. Sofía se despertó de golpe, como si la hubieran empujado desde aguas oscuras hasta la superficie. El corazón le latía con tanta fuerza que parecía que se le iba a salir del pecho. Inspiró con dificultad, sintiendo como el camisón se le pegaba a la espalda, empapado en sudor. Su mano buscó la lamparilla de noche, sus dedos encontraron el interruptor y la habitación se llenó de una suave luz amarilla. A su lado, en su mitad de la cama, Javier dormía plácidamente. Estaba de costado, de espaldas a ella, y ni siquiera se movió con su brusco despertar. Sofía escuchó su respiración acompasada, tratando de calmarse, pero por dentro todo su cuerpo temblaba. Un sueño. Solo había sido un sueño. ¿Pero por qué sentía tanto miedo? Se levantó de la cama con cuidado para no despertar a su marido, y con las piernas rígidas, llegó hasta la cocina. Le temblaban las manos mientras se servía un vaso de agua. Bebió unos sorbos, pero el nudo en la garganta no desaparecía. Se sentó a la mesa, apoyó la cabeza en las manos y cerró los ojos, pero los abrió de inmediato. La imagen del sueño volvió a aparecer ante ella. Su padre, su papá, que había muerto hacía 3 años de un infarto. Estaba de pie en el umbral de su dormitorio, exactamente como lo recordaba, con su jersey gris favorito, el que ella misma le había tejido para su 60 cumpleaños. Tenía el rostro serio, incluso severo, y sus ojos la miraban directamente con una inquietud penetrante. Sophie dijo en voz baja, pero su voz sonó tan clara como si estuviera realmente a su lado. No te pongas el vestido de tu marido. ¿Me oyes? No te pongas ese vestido. Repitió esas palabras 3 veces, sin apartar la mirada de ella, y luego se desvaneció lentamente en la oscuridad, como si nunca hubiera estado allí. Y Sofía se despertó con un grito que se le quedó atascado en la garganta, sin poder salir. Se frotó las sienes, intentando ahuyentar la visión. ¿Qué tontería era esa? Solo un sueño, una pesadilla habitual antes de un día emocionante. Mañana era su aniversario, cumplía 55 años. Su hija Elena vendría con su familia, se reunirían los amigos, había una mesa reservada en un restaurante. Claro que estaba nerviosa, por eso soñaba con cualquier disparate. ¿Pero por qué precisamente sobre el vestido? Sofía se estremeció y apretó el vaso con más fuerza. El vestido. Hacía 2 semanas, Javier le había entregado solemnemente una caja grande atada con una cinta de raso. Dentro había un lujoso vestido de noche de un profundo color esmeralda, su tono favorito. La tela era especial, tornasolada a la luz, y el corte realzaba su figura, pero con elegancia, sin nada de vulgaridad. «Es para tu fiesta», dijo Javier, sonriendo. «Lo encargué a esa modista que te recomendó Isabel, Carmen López. Creo que se llama. Dijo que tendría en cuenta todas las particularidades de tu figura. Quiero que seas la más guapa en tu aniversario». Sofía se emocionó hasta las lágrimas. Javier nunca había sido un hombre especialmente romántico, era práctico, sensato. En 20 años de matrimonio, se había acostumbrado a que sus regalos fueran útiles y bien pensados, pero sin grandes florituras. Y de repente, aquella atención, aquel esmero. Sin embargo, había algo extraño en su insistencia. «Ponte este vestido. ¿De acuerdo?», repitió varias veces. «Quiero que todos vean la esposa tan guapa que tengo. ¿Los otros vestidos no valen? ¿Lo entiendes? ¿Verdad? Es un día especial». Ella bromeó entonces, diciendo que por supuesto que se lo pondría, como iba a negarse a semejante regalo. Pero algo en su voz, en la forma en que la miraba al hablar del vestido, la hizo sentir una ligera incomodidad. Aunque desechó esos pensamientos de inmediato. Javier solo quería que todo fuera perfecto, por eso se preocupaba. Sofía se levantó y se acercó a la ventana. Afuera todavía reinaba la oscuridad de la noche. Solo en el este el cielo comenzaba a clarear. El reloj del microondas marcaba las 5 de la mañana. Faltaba 1 hora para levantarse, pero sabía que ya no podría volver a dormir. La imagen de su padre no se le iba de la cabeza. Recordó cómo era en vida, atento, sabio, siempre presentía cuando algo le pasaba. Incluso cuando ella ya había pasado de los 30, él la seguía tratando como a su pequeña, a la que había que proteger. «Javi es un buen chico», le dijo su padre después de la boda. «De fiar. Pero tú, Sofía, escucha siempre a tu corazón. Si algo no va bien, si sientes inquietud por dentro, no lo ignores. La intuición femenina rara vez se equivoca». ¿Sería intuición o simplemente nervios y cansancio?
Los últimos meses habían sido duros, el trabajo, las tareas interminables de la casa, los preparativos del aniversario. Además, Elena llamaba casi todos los días para hablar de los detalles de la fiesta, preocupada por que todo saliera a la perfección. Sofía regresó al dormitorio. Javier seguía durmiendo, sin haberse movido. Observó su rostro en la penumbra, sus facciones familiares, las canas en las sienes, las arrugas alrededor de los ojos. 20 años juntos, 20 años de vida, de alegrías, de dificultades que habían superado codo con codo. ¿Cómo podía sospechar algo malo de él por un estúpido sueño? Volvió a meterse en la cama. Se tapó con la manta y cerró los ojos, obligándose a respirar hondo. Contaba las inspiraciones y las expiraciones, intentando relajarse. Pero el sueño no venía. La voz de su padre resonaba en sus oídos, insistente y alarmada: no te pongas el vestido de tu marido. Cuando sonó el despertador, Sofía llevaba mucho tiempo despierta. Estaba tumbada, con la vista fija en el techo, dándole vueltas a los mismos pensamientos. Javier se estiró, bostezó y se giró hacia ella. «Buenos días, cumpleañera», murmuró somnoliento, y le dio un beso en la mejilla. «¿Qué tal has dormido?» «Bien», mintió ella, forzando una sonrisa. «Un poco nerviosa?» «Claro. Venga, mujer». Javier se sentó y se frotó la cara con las manos. «Todo va a salir genial. ¿Ya sabes cómo es nuestra Elena? Lo ha pensado todo al detalle. ¿Y tú, con ese vestido? Vas a ser la reina de la noche». Otra vez el vestido. Sofía sintió que algo se le encogía por dentro. «Javi, ¿y si me pongo el azul? ¿Recuerdas? El que elegimos juntos el año pasado. También me queda muy bien». Javier se quedó quieto, se volvió hacia ella y Sofía vio un destello en sus ojos. ¿Irritación? ¿O se lo había imaginado? «Sofía, ya lo habíamos hablado», dijo él, con voz firme. «Encargué ese vestido especialmente para tu aniversario. Me gasté un buen dinero. Por cierto, Carmen López se esforzó. Lo ajustó a tu medida. ¿Quieres ofenderme?» «No. Claro que no», respondió ella rápidamente, sintiéndose culpable. Es que había pensado. «Bueno, olvídalo. ¿Me pondré tu vestido?» «Por supuesto». Javier asintió, y su rostro recuperó la suavidad. «Así me gusta. Ya verás, todos se quedarán boquiabiertos». Se levantó de la cama y se dirigió al baño, mientras Sofía se quedaba sentada, abrazándose la rodilla. ¿Qué le pasaba? ¿Por qué reaccionaba así a una simple petición de su marido? Él tenía razón. Había gastado dinero, se había esforzado en darle una alegría, y ella se ponía caprichosa por un sueño. Se obligó a levantarse y fue a la cocina a preparar el desayuno. Encendió la cafetera, sacó huevos para una tortilla, cortó pan. Las acciones rutinarias la calmaron un poco, distrayéndola de sus pensamientos obsesivos. Javier salió de la ducha, ya vestido, peinado y oliendo a colonia. «Hoy me pasaré un momento por la oficina», dijo mientras se servía un café. «Tengo que firmar un par de documentos. Volveré para comer». «¿Y tú qué harás?» «Me quedaré en casa». Sofía removía la tortilla en la sartén. «Llamaré a Elena. Luego tengo que arreglarme. Por cierto, Carmen López dijo que traería el vestido hoy para hacer los últimos retoques». «Perfecto». Javier se sentó a la mesa y cogió el tenedor. «Así esta tarde te lo pruebas y mañana estará todo listo». Desayunaron casi en silencio. Javier leía las noticias en el móvil, comentando algo de vez en cuando. Sofía asentía mecánicamente, pero las palabras de su marido le entraban por un oído y le salían por el otro. Lo miraba e intentaba encontrar algo sospechoso, alguna señal de que su ansiedad estaba justificada. Pero solo veía al Javier de siempre, un poco cansado, preocupado por el trabajo, pero en general tranquilo. Después del desayuno, él se preparó y se fue. Sofía lo acompañó hasta la puerta, recibió el beso de rigor y se quedó sola en el piso vacío. El silencio le pesaba. Recorrió las habitaciones, ajustando las cortinas, quitando un polvo inexistente, pero sus manos se movían de forma automática mientras en su cabeza solo había una cosa: el vestido, la advertencia de su padre. Sonó el teléfono y se sobresaltó. En la pantalla apareció el nombre de la modista. «Doña Sofía. Buenos días. Soy Carmen López. Justo me disponía a ir para su casa. El vestido está listo. ¿Le viene bien ahora?» «Sí, por supuesto». Sofía miró el reloj. «Venga cuando quiera». «Estupendo. En media hora estoy allí». Sofía colgó y se sentó en el sofá. El vestido. Iban a traerle el vestido. El mismo sobre el que su padre le había advertido en sueños. ¿Y qué iba a hacer? ¿Decirle a la modista que había cambiado de opinión? ¿Tirar el regalo de su marido? ¿Con qué motivo? Se levantó y empezó a caminar por la habitación, abrazándose. ¿Necesitaba distraerse? Cambiar de tema. Marcó el número de su hija. «Mamá». «Hola». La voz de Elena sonaba alegre.
¿Qué tal el ánimo? ¿Un poco nerviosa? Sofía intentó hablar con energía. ¿Todo bien con el restaurante? Mamá, ya te lo he dicho 100 veces. Todo genial. ¿La mesa está puesta? La tarta encargada. Los músicos han confirmado. Tú solo tienes que venir y recibir felicitaciones. Por cierto, ¿te has probado el vestido? Todavía no. Me lo traen hoy. ¡Ay! ¡Qué ganas de verlo! Papá no para de decir maravillas. Dice que es espectacular. Por cierto, aquí Marcos ya está que no para. Les ha contado a todos en la guardería que es el aniversario de la abuela. Sofía sonrió al imaginar a su nieto de 4 años, parloteando sin parar. Dale un beso y dile que la abuela tiene muchas ganas de verlo. Hablaron un poco más de trivialidades y Elena se despidió, diciendo que estaba ocupada con los últimos preparativos. Sofía colgó y volvió a quedarse a solas consigo misma. El timbre sonó exactamente media hora después. Carmen López estaba en el umbral con un gran portatrajes en la mano, sonriendo. Hola, doña Sofía. Aquí le traigo su preciosidad. Le he arreglado el bajo, como me pidió, y ajustado las pinzas. Creo que ahora le sentará a la perfección. Muchas gracias. Sofía la hizo pasar y la acompañó al dormitorio. La modista sacó con cuidado el vestido del portatrajes y Sofía volvió a admirarlo. Era realmente bonito, la tela tenía un brillo suave. El tono esmeralda era profundo y noble. El corte acentuaba la cintura, disimulando una pequeña tripita. Las mangas 3/4 cubrían unos brazos algo llenitos. Un trabajo profesional, no cabía duda. Pruébeselo. Por favor, pidió Carmen López. Quiero ver si está todo en orden. Sofía asintió y se fue detrás del biombo. Se quitó la ropa de casa y se puso el vestido. La cremallera subió con facilidad. La tela abrazó su cuerpo sin oprimirla. Salió y se plantó frente al espejo. ¡Ay! La modista dio una palmada. ¡Qué bien le queda! Mire qué cintura, qué porte. ¿Va a ser la estrella de la noche? De verdad se lo digo. Sofía se miró en el espejo y vio a una mujer elegante con un vestido suntuoso. Sí, le sentaba bien. Sí, se veía estupenda. ¿Pero por qué seguía sintiendo esa punzada de ansiedad? Pasó la mano por la tela, por el bajo, por la cintura. Todo parecía normal. ¿Qué podía tener de malo un vestido? El forro es de seda natural, decía Carmen López, señalando los detalles. Su marido insistió en que todo fuera con los mejores materiales. Y, por cierto, me pidió que hiciera unos bolsillos secretos en las costuras laterales, por si quiere guardar el móvil o un pañuelo. Sofía asentía, escuchando a medias. Intentaba entender qué era lo que no encajaba, pero no encontraba nada. Quizás era verdad que estaba demasiado nerviosa. Creo que está perfecto, dijo la modista. Si no tiene más preguntas, me voy, que me espera otra clienta. Sí, muchas gracias por su trabajo. Sofía se quitó el vestido, se cambió y acompañó a Carmen López hasta la puerta. Al quedarse sola, colgó el vestido en una percha dentro del armario y se quedó un buen rato mirándolo. Bonito, caro, hecho con amor y esmero. Oh no, no te pongas el vestido de tu marido. La voz de su padre volvió a sonar en su cabeza, y Sofía comprendió que no podía simplemente ignorar aquel sueño. Había algo tan penetrante, tan real en él, que no podía pasarlo por alto. Cerró el armario, se alejó y se sentó en la cama. Tenía que decidir qué hacer. Y mañana era su aniversario. Y ese maldito vestido. Javier regresó a casa para comer, tal como había prometido. Sofía oyó el portazo de la entrada, sus pasos por el pasillo mientras se quitaba los zapatos. Estaba sentada en la cocina con una taza de té frío y se estremeció al oírlo. ¿Qué? ¿Te han traído el vestido? Gritó él desde el pasillo. Sí. ¿Todo bien? Respondió ella, procurando que su voz sonara tranquila. Javier entró en la cocina, le dio un beso en la coronilla y se sentó frente a ella. ¿Te lo has probado? Ajá. Carmen López dijo que me quedaba perfecto. Estupendo. Asintió satisfecho. Mañana estarás irresistible. Oye, por la tarde tengo que pasarme un momento a ver a Sergio. Me va a dar unos documentos de un acuerdo. Tardaré unas 3 horas, más o menos. ¿No te importa? No, claro que no. Sofía se encogió de hombro. Ve tranquilo. Javier comió. Vio un rato la televisión y luego se preparó y se fue. Sofía lo acompañó hasta la puerta. Y cuando el cerrojo giró, dejándola sola, sintió un extraño alivio, como si por fin pudiera respirar. Fue al dormitorio y abrió el armario. El vestido colgaba de la percha, sereno y hermoso. Sofía extendió la mano y rozó la tela con los dedos. ¿Qué podía tener de malo? Quizás solo debía examinarlo con más detenimiento. ¿Pero qué buscar exactamente? Sacó el vestido de la percha y lo puso sobre la cama. Se sentó a su lado, examinando cada costura, cada puntada. Todo parecía impecable.
Carmen López era, sin duda, una maestra en su oficio. Costuras rectas, acabados pulcros, ni un hilo suelto, ni un pliegue mal hecho. Le dio la vuelta al vestido, inspeccionando el forro. La seda se deslizaba agradablemente bajo sus dedos. Pasó la palma de la mano por el interior y de repente le pareció que, en la zona de la cintura, la tela era un poco más gruesa que en el resto. ¿O era su imaginación? Se levantó, encendió la lámpara de mesa y acercó el vestido a la luz. Se fijó bien. No se lo había imaginado. En el forro, cerca de la costura lateral, había una pequeña irregularidad, como si algo estuviera cosido dentro. El corazón le dio un vuelco. Dejó el vestido y caminó por la habitación, apretando y abriendo los puños. ¿Qué estupideces se le estaban ocurriendo? Seguramente era una costura doble o un refuerzo para que la tela no se estirara. Un trabajo de costura normal y corriente. Pero la voz de su padre no dejaba de resonar en sus oídos. No te pongas el vestido de tu marido. Volvió a acercarse a la cama, cogió el vestido y palpó con cuidado aquel punto. Definitivamente, había algo allí, algo fino cosido entre las capas de tela. Le empezaron a temblar las manos. Se sentó al borde de la cama, apretando el vestido contra su pecho. ¿Qué hacer? ¿Descoser la costura? Pero si no había nada. Estropearía el trabajo de la modista y tendría que explicarle a Javier por qué había roto y cortado su caro regalo. ¿Y si había algo? Cerró los ojos, intentando calmarse. Recordó el rostro de su padre en el sueño, su mirada seria, su voz, en la que no había ni una pizca de duda. Él nunca hablaba por hablar. Incluso en vida, cuando le advertía de algo, siempre acababa teniendo razón. La decisión vino por sí sola. Se levantó, fue a la cómoda y sacó unas pequeñas tijeras de costura del cajón superior. Luego volvió a la cama, encendió la lámpara más potente y extendió el vestido del revés. Encontró el lugar donde notaba la irregularidad, en la costura lateral, cerca de la cintura. Justo donde, con el uso normal, nadie se fijaría en un pequeño engrosamiento. Sofía respiró hondo, cogió las tijeras y con cuidado enganchó un hilo de la costura del forro. Tiró. El hilo cedió fácilmente y apareció un pequeño corte en la seda. Con precaución, agrandó la abertura, tratando de no dañar la tela principal del vestido. Los dedos le temblaban tanto que tuvo que parar y dejar las tijeras para serenarse. Volvió a la tarea. El corte se hizo más grande y de repente de él empezó a salir algo blanco. Un polvo fino, parecido a la harina o la maicena, cayó sobre la colcha oscura. Sofía se quedó inmóvil, sin dar crédito a sus ojos. ¿El polvo seguía cayendo? Muy poco. Una pizca, quizás una cucharadita. Blanco, fino, sin olor. ¿Qué era? ¿Para qué? Se apartó de la cama de un salto, dejando caer el vestido. La respiración se le aceleró, las sienes le palpitaban. Aquello no podía ser una casualidad. Alguien lo había cosido a propósito dentro del forro. Javier. ¿Lo había hecho Javier o se lo había encargado a la modista? ¿Pero para qué? ¿Qué era ese polvo? Se acercó a la mesilla, cogió el teléfono con manos temblorosas y marcó el número de su amiga. Isabel era química, trabajaba en el laboratorio de un hospital. Si alguien podía ayudarla a entenderlo, era ella. Isa, hola. Su voz sonaba extraña, asustada. ¿Puedes hablar ahora? Sophie, ¿qué pasa? Suenas muy rara. Yo necesito tu ayuda. Es urgente. Isabel se puso en alerta. ¿Ha pasado algo? ¿Dónde estás? En casa. Isa, he encontrado un polvo blanco en un vestido. Estaba cosido en el forro. No sé lo que es, pero tengo mucho miedo. Hubo un silencio. Luego Isabel preguntó en voz baja. ¿En qué vestido? En el que Javier me encargó para el aniversario. Otra pausa, más larga. Sofía, escúchame con atención. La voz de su amiga se volvió dura, profesional. No toques más ese polvo. No lo toques para nada. Si lo has tocado con las manos, ve ahora mismo y lávatelas con jabón varias veces. Mete el vestido en una bolsa de plástico y ciérrala. Y recoge un poco de ese polvo en una bolsita aparte, pero hazlo con guante. ¿Entendido? ¿Guantes? Tengo los de goma para fregar. Valen. Recoge una muestra y tráemela al laboratorio. Estoy trabajando ahora. Ven lo antes posible. Isa, me estás asustando. No quiero asustarte, pero podría ser cualquier cosa. Desde un simple talco hasta en fin. Hay que analizarlo. Prepárate y ven rápido. Sofía colgó. Y las manos le temblaban aún más. Fue al baño, se enjabonó las manos y empezó a frotárselas bajo el agua caliente. Enjabonaba, aclaraba, enjabonaba de nuevo. La piel se le enrojeció, pero siguió lavando, como si intentara quitar no solo el polvo, sino también el terror que la invadía. Luego volvió al dormitorio, cogió unos guantes de goma y unas bolsas de plástico de la cocina. Se puso los guantes, tomó una bolsita con cierre zip y recogió con cuidado una pizca del polvo blanco de la colcha.
La cerró y la metió en el bolsillo de su chaqueta. Dobló el vestido con cuidado, tratando de no esparcir los restos de polvo, y lo metió en una bolsa de basura grande. La ató y la escondió en el armario. Después se quitó los guantes, se lavó las manos de nuevo, se vistió y salió corriendo del piso. De camino al laboratorio, intentó no pensar en lo que estaba pasando. Puso la radio para acallar las voces en su cabeza, pero la música la irritaba y la apagó al poco tiempo. Miraba la carretera en silencio, los semáforos, los peatones, y todo le parecía irreal, como si estuviera viendo una película sobre la vida de otra persona. Isabel la recibió en la entrada del edificio del laboratorio. Llevaba una bata blanca, el pelo recogido en una coleta y el rostro serio. «Dámelo». Cogió la bolsita con el polvo. «Espera aquí. Haré un análisis preliminar rápido». Sofía se quedó de pie en el pasillo, apoyada en la pared fría. El tiempo pasaba con una lentitud exasperante. Pasaron 10 minutos, 20, media hora. Estaba a punto de llamar a la puerta del laboratorio cuando ésta se abrió y salió Isabel. Estaba pálida. «Ven, hablemos en mi despacho», dijo en voz baja. Entraron en un pequeño despacho al final del pasillo. Isabel cerró la puerta, se sentó en su escritorio y le indicó a Sofía con un gesto que se sentara enfrente. «Sophie, no es talco ni maicena», empezó. «Es una sustancia muy peligrosa. He hecho una prueba rápida y ha dado positivo en compuestos tóxicos. Para determinar qué es exactamente, necesito un análisis completo, pero puedo decirte con seguridad que es un veneno». La palabra quedó flotando en el aire. Sofía miraba a su amiga, incapaz de articular palabra. «Un veneno que se activa con el contacto con la humedad y el calor», continuó Isabel. «Es decir, cuando una persona suda. Si te hubieras puesto ese vestido y hubieras pasado varias horas con él, sobre todo moviéndote, bailando, nerviosa en las condiciones de una fiesta, tu piel habría sudado y el veneno habría empezado a absorberse». «¿Y qué habría pasado?», susurró Sofía. «Primero debilidad, mareos, luego náuseas, taquicardia. Y después, dependiendo de la dosis y el tiempo de exposición, podría haberte dado un ataque al corazón. Habría parecido una muerte natural por insuficiencia cardíaca. Especialmente en una mujer de 55 años, en una celebración, nerviosa, bebiendo vino, con las emociones a flor de piel». Sofía se cubrió la cara con las manos. No podía ser verdad. Era una pesadilla. Otro sueño del que se despertaría en cualquier momento. «Sophie, escúchame». Isabel se sentó a su lado y le cogió las manos. «Sé que es un shock, pero tienes que actuar. Tienes que ir a la policía. Inmediatamente». «¿A la policía?». Sofía levantó la cabeza, con las lágrimas corriéndole por las mejillas. «Isa, ¿es Javier?». «Mi marido. Llevamos 20 años juntos». «¿Cómo ha podido?». «No sé cómo ni por qué, pero el hecho es que alguien ha querido matarte, y hacerlo de forma que pareciera un accidente. El vestido lo encargó él, ¿verdad?». «Sí». «Pero ¿y si ha sido la modista? ¿Y si fue ella? ¿Para qué iba a querer matarte la modista? ¿Acaso te conoce de algo?». Sofía guardó silencio. Por supuesto que no la conocía. Carmen López era simplemente una modista que le había recomendado la propia Isabel. No tenían ningún motivo para enemistarse. «Sophie, tienes que ir a la policía», repitió Isabel con firmeza. «Te daré un informe oficial sobre la composición de esta sustancia. Tengo un conocido que es inspector. Una buena persona. Llámalo. Queda con él». Sofía asintió, incapaz de hablar. Isabel marcó un número, habló con alguien y luego le tendió un papel con un teléfono. «Se llama Antonio Vargas. Ya le he explicado todo. Está esperando tu llamada». Sofía cogió el papel con los dedos temblorosos, se levantó y salió del despacho. En el pasillo se detuvo, se apoyó en la pared e intentó ordenar sus pensamientos. Javier había querido matarla. Su marido, el padre de su hija, el hombre con el que había compartido la mayor parte de su vida. ¿Cómo era posible? Marcó el número del inspector. Tras unos tonos, respondió una voz de hombre. «¿Inspector Vargas? Dígame». «Hola». Le temblaba la voz. «Me llamo Sofía. Isabel me ha dado su número». «Sí, estoy al tanto». «Doña Sofía, entiendo lo difícil que debe de ser esto para usted, pero necesito que nos veamos cuanto antes». «¿Dónde se encuentra?». «Junto al laboratorio médico, en la calle de la Paz». «De acuerdo. Estaré allí en unos 20 minutos. Espéreme en la entrada y no se mueva de ahí». Sofía salió a la calle y se sentó en un banco junto a la entrada. Las piernas no la sostenían, tenía la cabeza nublada. La gente pasaba, los coches circulaban, y todo le parecía tan lejano, tan ajeno. 20 minutos después, un coche oscuro se detuvo. De él bajó un hombre de unos 50 años, con un abrigo oscuro y un rostro cansado pero atento. «Doña Sofía», le tendió la mano. «Inspector Antonio Vargas. Venga, hablemos».
Entraron en el vestíbulo del edificio y se sentaron en un sofá en un rincón. El inspector sacó una libreta y un bolígrafo. «Cuéntemelo todo desde el principio», pidió. «Sin prisas, pero intente recordar todos los detalles». Sofía empezó a hablar. El sueño, su padre, el vestido que le regaló Javier, cómo había descosido el forro y encontrado el polvo. Se le quebraba la voz, las lágrimas corrían, pero siguió hablando. Antonio Vargas escuchaba en silencio, tomando notas de vez en cuando. Cuando terminó, él asintió. «Doña Sofía, tengo que informarle de algo», dijo con seriedad. «Su marido, Javier García, lleva un tiempo bajo vigilancia. Estamos investigando un caso de estafas financieras a gran escala. Tiene deudas muy serias con ciertas personas». «Deudas muy serias». Sofía se secó las lágrimas. «¿Qué deudas? Si él tiene su trabajo. Tenemos unos ingresos estables». Se dedicaba a negocios inmobiliarios ilegales, pidió dinero prestado a grupos criminales y lo perdió. La suma es muy grande y lo amenazaron con represalias. Pero hace 6 meses, la contrató a usted un seguro de vida por una cantidad importante. En su momento nos pareció sospechoso, pero no podíamos demostrar nada. Sofía sentía que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Un seguro. La había asegurado y debía cobrar el dinero tras su muerte. Entonces él de verdad quería matarme por dinero. «Todo apunta a eso», dijo el inspector con voz suave pero firme. «Y este vestido era la forma de hacerlo para que nadie sospechara un asesinato. Un ataque al corazón en una fiesta, algo habitual en mujeres de su edad, especialmente con el estrés y el alcohol». Sofía miraba al suelo, incapaz de levantar la cabeza. 20 años de matrimonio, 20 años de amor, de cuidados, de dificultades compartidas. Y todo había resultado ser una mentira. Al menos, en los últimos meses. «¿Qué tengo que hacer?», preguntó en voz baja. «Ahora mismo nos llevaremos el vestido como prueba. La muestra del polvo también. La señora Isabel ya ha aceptado darnos un informe oficial. A partir de ahí, es cuestión de procedimiento, pero necesitamos su ayuda. Su aniversario es mañana, ¿verdad?». «Sí. Le propongo lo siguiente». Antonio Vargas se inclinó hacia ella. «Usted va a su fiesta, pero no con ese vestido, con cualquier otro. Y nosotros estaremos listos para intervenir en cualquier momento. Javier García espera que usted se ponga ese vestido y muera. Cuando vea que lleva otro traje y que sigue viva, lo más probable es que se ponga nervioso, quizás se delate, y entonces lo detendremos». «¿Quiere que haga de cebo?». Sofía levantó la vista. «No exactamente. Solo queremos que todo transcurra con normalidad, pero bajo nuestro control. ¿Estará a salvo? Se lo prometo. Mis hombres estarán cerca». Sofía guardó silencio, sopesando la propuesta. Una parte de ella quería huir, esconderse, no volver a ver a Javier nunca más, pero otra parte, más fuerte, ansiaba justicia. Él había intentado matarla, a ella, la madre de su hija, y debía pagar por ello. «De acuerdo», dijo con firmeza. «Acepto. Lo haremos así». Antonio Vargas asintió con respeto. «Es usted una mujer fuerte, doña Sofía. Todo saldrá bien, se lo prometo». Siguieron discutiendo los detalles un rato más, y luego el inspector se fue, llevándose el vestido como prueba. Sofía se quedó de pie junto al laboratorio, mirando la carretera vacía. Estaba anocheciendo. Pronto Javier volvería a casa y ella tendría que mirarlo a los ojos, sabiendo que había querido matarla. Hablar con él, sonreír, fingir que todo estaba en orden. Volvió a casa apenas sosteniéndose en pie por el cansancio y el shock. Entró en el piso, se desvistió y se tumbó en el sofá, cubriéndose con una manta. Los ojos se le cerraron solos, pero no concilió el sueño, solo un torbellino de pensamientos que no le daban tregua. Recordó los últimos meses, cómo Javier se había vuelto más reservado, más irritable, cómo salía a menudo de la habitación cuando sonaba el teléfono, cómo insistió en contratar el seguro, diciendo que era por la seguridad de la familia. Todos esos pequeños detalles a los que no había prestado atención ahora componían un cuadro aterrador. Lo había planeado durante mucho tiempo y con esmero, y ella casi se convierte en la víctima de su plan. Pero su padre la había salvado. Incluso después de la muerte, había protegido a su hija. «Gracias, papá», susurró Sofía al vacío. «Gracias por no abandonarme». Las lágrimas volvieron a brotar, pero esta vez no eran solo de dolor, sino también de gratitud y de determinación. Mañana iría a su aniversario, y Javier entendería que su plan había fracasado. La puerta sonó, su marido había vuelto. Sofía se secó rápidamente las lágrimas y se levantó del sofá, intentando parecer tranquila. «Sophie, estoy en casa», gritó Javier desde la entrada. «Estoy aquí», respondió ella, saliendo al pasillo. Él la miró con atención. «Estás algo pálida. ¿Todo bien?». «Sí, solo cansada». Forzó una sonrisa.
Todo el día de pie, con los preparativos. Claro. Bueno, no te preocupes, mañana descansarás en la fiesta. Entró en la cocina. ¿Qué hay para cenar? Sofía lo siguió en silencio. ¿Y por primera vez en 20 años de matrimonio? Miró a su marido como a un extraño. La noche transcurrió en un duermevela. Sofía caía en un sueño inquieto y se despertaba de golpe, escuchando la respiración de su marido a su lado. Cada vez que abría los ojos, el corazón se le desbocaba. La realidad volvía como una losa pesada. Javier dormía tranquilo, incluso roncaba un poco y esa calma le parecía monstruosa. ¿Cómo se podía dormir tan plácidamente mientras se planeaba el asesinato de tu propia esposa? Por la mañana, él se despertó primero, se estiró y se giró hacia ella con una sonrisa. Bueno, cumpleañera, a empezar tu gran día. Le dio un beso en la mejilla y Sofía apenas pudo contener el impulso de apartarse. Buenos días, consiguió decir. Desayunaron casi en silencio. Javier miraba el móvil, comentando de vez en cuando algo sobre el tiempo y el tráfico. Sofía masticaba una tostada mecánicamente, sin sentir el sabor. El inspector Vargas la había llamado la noche anterior, mientras Javier estaba en la ducha, para decirle que todo estaba listo. Sus hombres estarían en el restaurante, haciéndose pasar por cliente. Sofía debía actuar con naturalidad y esperar. Oye, tengo que pasarme por la oficina a mediodía, dijo Javier. Terminando el café. ¿Volveré por la tarde? Te recojo y nos vamos a la fiesta. Ve preparando el vestido para no andar con prisa. Sofía asintió, sin levantar la vista. Vale. Él se fue sobre la 1 y ella se quedó sola. Fue al dormitorio. Abrió el armario y sacó aquel vestido azul que había querido ponerse el día anterior. Sencillo, elegante, con el que se sentía cómoda. Lo colgó en la puerta del armario y se quedó mirándolo un buen rato, intentando ordenar sus ideas. Sonó el teléfono. Era Elena. Mamá, feliz cumpleaños. La voz de su hija era alegre, llena de calidez. ¿Qué tal el ánimo? Gracias, cariño. Sofía intentó sonar animada. Bien, un poco nerviosa. Ya estamos en camino. En 1 hora llegamos. Marcos estaba tan emocionado que se ha olvidado su coche de juguete en casa. Hemos tenido que dar la vuelta. Oye, ¿te has probado ya el vestido? ¿Papá lo ha puesto por las nubes? No me puedo ni imaginar lo bonito que es. Sofía tragó saliva. Sí, me lo he probado. Pero, ¿sabes? He decidido ponerme otro. El azul, el que tú conoces. Hubo una pequeña pausa. ¿Otro? Pero, mamá, si papá lo encargó a propósito. Elena, por favor, no discutas. La voz de Sofía sonó más tajante de lo que pretendía. Me pondré lo que me resulte más cómodo. Al fin y al cabo, es mi fiesta. Vale, vale. Elena estaba claramente sorprendida por su tono. Como tú digas. Lo importante es que estés contenta. Un beso. Nos vemos pronto. Sofía colgó y se sentó en la cama. Le esperaba el día más difícil de su vida. Tenía que sonreír, recibir felicitaciones, hablar con los invitados y, al mismo tiempo, saber que su marido, de pie a su lado, había intentado matarla. Se levantó, se acercó al espejo y se miró. 55 años. Arrugas alrededor de los ojos, mechones grises en el pelo que se teñía con esmero. Una mujer corriente, que había vivido una vida corriente, trabajaba de contable, había criado a una hija. Llevaba la casa. ¿Qué había hecho mal? ¿Por qué merecía semejante traición? Las lágrimas asomaron a sus ojos, pero se obligó a contenerlas. No, hoy no iba a llorar. Hoy iba a ser fuerte. Fue al baño, se dio una ducha y permaneció un buen rato bajo el agua caliente, intentando lavar el peso de su alma. Luego se secó el pelo, se maquilló ligeramente, se puso ropa de casa y esperó. Elena y su familia fueron los primeros en llegar. Su yerno, Andrés, traía un enorme ramo de rosas. Su nieto Marcos corrió por delante de todos y se le echó al cuello. Abuela, feliz cumpleaños. ¿Te hemos comprado una tarta? La más grande. Sofía lo abrazó, aspirando el olor a champú infantil, y por un instante se olvidó de todo. Esto era lo real. Por esto merecía la pena vivir. Gracias, mi niño, susurró, besándole la coronilla. Elena abrazó a su madre, y Sofía sintió la mirada ligeramente preocupada de su hija. Mamá, ¿seguro que estás bien? Estás un poco no sé, rara. Estoy bien, solo un poco cansada con los preparativos. Sofía se apartó y sonrió. Venga, pasad, sentaos, voy a poner un café. Se acomodaron en la cocina. Marcos parloteaba sin parar sobre la guardería y sus nuevos amigos. Andrés hablaba con Elena de los detalles de la noche, concretando la hora a la que debían estar en el restaurante. Sofía estaba sentada con ellos, asintiendo, respondiendo a las preguntas, pero sintiéndose como si lo estuviera observando todo desde fuera. A las 3 volvió Javier.
Estaba de buen humor. Abrazó a Elena, le revolvió el pelo al nieto y le estrechó la mano a su yerno. Bueno, ya va siendo hora de prepararse, dijo, mirando el reloj. A las 6 tenemos que estar en el restaurante. Sophie, ve a arreglarte, que se nos echa el tiempo encima. Sofía se levantó y fue al dormitorio. Cerró la puerta, se apoyó en ella y cerró los ojos un instante. Ahora vería que llevaba otro vestido. ¿Cómo reaccionaría? Abrió el armario, descolgó el vestido azul y se lo puso. Subió la cremallera, alisó los pliegues, se miró en el espejo. ¿Se veía bien? Elegante, digna. Cogió un bolso pequeño, metió el teléfono, el pintalabios y un pañuelo. Respiró hondo y salió del dormitorio. En el salón ya estaban todos listos. Elena, con un bonito vestido beige, Andrés, de traje, Marcos, con una camisa blanca y un chaleco. Javier estaba de pie junto a la ventana y, al oír sus pasos, se giró. Su rostro cambió. La sonrisa se le congeló, los ojos se le abrieron de par en par y, por una fracción de segundo, Sofía vio en ellos algo que le heló la sangre. Furia, incomprensión, miedo. ¿Qué es eso?, preguntó, con la voz demasiado cortante. ¿El qué? Sofía se detuvo en medio de la habitación, devolviéndole la mirada. ¿Por qué no llevas el otro vestido? Te lo pedí. Lo encargué a propósito. Me gusta más este, se encogió de hombro, intentando hablar con calma. No te importará, ¿verdad, Javi? Elena y Andrés intercambiaron una mirada. Se hizo una pausa incómoda. Pero habíamos quedado. Javier dio un paso hacia ella, y en sus movimientos se leía una agresividad apenas contenida. Sofía, es tu aniversario. He gastado un dineral. Lo encargué especialmente. Estoy más cómoda con este, le interrumpió ella con firmeza. Y además, Javi, es mi cumpleaños, y me pondré lo que me dé la gana. Él la miraba, y Sofía veía cómo los pensamientos se arremolinaban en su cabeza. No entendía qué pasaba. ¿Por qué no llevaba el otro vestido? Todo su plan se estaba desmoronando. Mamá tiene razón. Papá, intervino Elena, notando la tensión. ¿Qué más da el vestido? Lo importante es que está muy guapa. Javier apretó los puños y luego los relajó, obligándose a sonreír, pero la sonrisa le salió forzada. Claro, perdona, Sophie. Es que quería que todo fuera perfecto. Todo es perfecto ya, respondió ella, y en su voz sonó una frialdad que antes no tenía. Fueron al restaurante en 2 coches. Elena y su familia en uno, Sofía y Javier en otro. Durante todo el camino él guardó silencio, apretando el volante con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blanco. Sofía iba a su lado, mirando por la ventanilla, y sentía como la tensión en el coche aumentaba. ¿Sabes algo?, dijo él de repente en voz baja. Ella se giró hacia él. ¿De qué hablas? No finjas. Veo que te pasa algo. Desde esta mañana. ¿Qué ha ocurrido? Sofía lo miró a los ojos y sintió que todo se le encogía por el dolor. Aquel hombre, al que había amado, con el que había vivido la mayor parte de su vida, la miraba ahora con el cálculo frío de un depredador cuya presa se le escapa. No ha ocurrido nada, Javi, respondió con calma. Solo que por fin he abierto los ojos. Él iba a decir algo, pero justo entonces llegaron al restaurante. Aparcaron y Javier apagó el motor. Se quedó inmóvil, mirando al frente. Sophie, si estás tramando algo, empezó a decir. Vamos, los invitados esperan. Abrió la puerta y salió del coche, sin dejarle terminar. El restaurante estaba decorado con globos y flores. En la entrada los recibió Isabel con un ramo, abrazó a Sofía y le susurró al oído. Todo irá bien. Aguanta. Los invitados ya estaban reunidos en el salón, compañeros de trabajo, vecinos, viejos amigos. Todos sonreían, se acercaban a felicitarla, le entregaban regalos. Sofía devolvía las sonrisas, daba las gracias, abrazaba, pero por dentro sentía un vacío. Javier se mantenía a su lado, fingiendo ser un marido atento, pero Sofía notaba cómo temblaba de tensión. Varias veces intentó llevársela aparte para hablar a solas, pero ella siempre encontraba una excusa para escabullirse. La fiesta siguió su curso. Sirvieron la cena, descorcharon el vino. Un animador empezó a dirigir el evento. Los invitados pronunciaban brindis. Sofía estaba sentada a la cabeza de la mesa, sonriendo, respondiendo a las felicitaciones, pero su mirada recorría constantemente el salón, buscando a los hombres de Antonio Vargas. Los vio, 3 hombres en una mesa en un rincón, vestidos de forma discreta, pero con miradas atentas. Uno de ellos captó su mirada y asintió casi imperceptiblemente. Estaban allí. Estaban vigilando. Javier se ponía cada vez más nervioso. Bebía vino a grandes tragos, casi no comía y salió varias veces del salón para atender llamadas. Cuando volvía, su rostro estaba sombrío. Sophie, tenemos que hablar, dijo una vez más,
inclinándose hacia su oído. Ahora no es el momento, Javi, respondió ella, sin mirarlo. Tenemos invitados, esto es importante. Entonces él le apretó la mano con tanta fuerza que le hizo daño. Sofía soltó un gritito y varios invitados se giraron. Javier la soltó al instante, forzando una sonrisa. Perdona, ha sido sin querer. Elena miraba a sus padres con preocupación. ¿Estáis bien? Sí, todo perfecto. Sofía se frotó la muñeca. ¿Papá está un poco nervioso? Es todo. Trajeron la tarta y todos empezaron a cantar el cumpleaños feliz. Sofía sopló las velas, pidiendo un único deseo, que todo aquello terminara. Los invitados aplaudían, hacían fotos, y en medio de aquella alegría, solo ella y Javier sabían lo que estaba pasando en realidad. Cuando todos volvieron a sus sitios para seguir celebrando, Sofía se levantó de la mesa. El animador acababa de anunciar un descanso, pusieron música y la gente empezó a salir a la pista de baile. Se acercó al micrófono, lo cogió y la música se detuvo. Queridos amigos, empezó, con la voz temblorosa pero audible para todos. Quiero deciros unas palabras. Los invitados se callaron y se giraron hacia ella. Javier palideció y se levantó de un salto. Sophie, ¿qué haces? Siéntate. Javi, dijo ella fríamente. Siéntate y escucha. Él se quedó paralizado, sin saber qué hacer. Un silencio tenso se apoderó del salón. Hoy cumplo 55 años, continuó Sofía, y pensaba que lo celebraría rodeada de la gente que quiero. Pero he descubierto algo que lo ha cambiado todo. He descubierto que la persona en la que he confiado toda mi vida ha intentado matarme. Un murmullo de sorpresa recorrió el salón. Elena se levantó de un salto, tapándose la boca con la mano. Isabel la sujetó por el hombro para que no se moviera. Sophie, ¿te has vuelto loca? Javier dio un paso hacia ella, pero los tres hombres del rincón ya se movían en su dirección. ¿Qué estupideces estás diciendo? No son estupideces, Javi. Sofía lo miró, y las lágrimas por fin corrieron por sus mejillas. Me encargaste un vestido precioso y caro, y cosiste veneno en él. Un veneno de contacto que debía matarme aquí mismo, en mi propia fiesta, para que todo pareciera un ataque al corazón. Y tú habrías cobrado el seguro y pagado tus deudas. Es mentira, gritó él, pero se le quebró la voz. Yo nunca. Tengo pruebas, le interrumpió. El vestido está ahora en manos de la policía. El análisis ha confirmado la presencia del veneno. El inspector que llevaba el caso de tus estafas ya lo sabe todo. Antonio Vargas entró en el salón junto con dos agentes. Javier los vio y retrocedió. No, no puede ser. Javier García, dijo el inspector con calma, queda detenido bajo sospecha de intento de asesinato y estafa. Acompáñenos. Javier intentó correr hacia la salida, pero le bloquearon el paso. Se revolvió. Trató de empujar a uno de los agentes, pero lo redujeron rápidamente. Le pusieron las esposas. Sophie, gritó, volviéndose hacia ella. Sophie, perdóname. No quería. Me obligaron. No tenía otra opción. Ella lo miraba y no sentía nada. Ni pena, ni rabia, solo vacío. ¿Tenías una opción? Javi dijo en voz baja. Podías haberme dicho la verdad. Podríamos haberlo solucionado junto. Pero elegiste matarme. ¿Se lo llevaron? Y el salón estalló en exclamaciones. Los invitados no entendían nada. Elena lloraba, abrazada a Andrés. Isabel se acercó a Sofía y la abrazó. ¿Ya está? Sophie, ya ha pasado todo. Sofía se quedó de pie, con el micrófono en la mano, mirando la puerta por la que se habían llevado a su marido. El marido que había dejado de serlo en el momento en que decidió que la vida de ella valía menos que el dinero. Antonio Vargas se acercó. Tendrá que declarar, pero puede esperar a mañana. Descanse. Es usted una mujer muy valiente, doña Sofía. Yo solo quería vivir, respondió ella, con la voz agotada. Solo quería llegar a mi aniversario. ¿La fiesta? Por supuesto. Se arruinó. Los invitados se fueron marchando, murmurando palabras de apoyo, pero pocos sabían qué decir. Sofía se quedó sentada en la mesa vacía, y Elena le sujetaba la mano. Mamá, ¿por qué no me lo dijiste? Preguntaba entre lágrimas. Yo habría. ¿Qué habrías hecho, cariño? Sofía le acariciaba el pelo. Esta no era tu carga, era mi prueba. Pero papá, ¿cómo pudo? No lo sé. Elena, no lo sé. Se quedaron así mucho tiempo, hasta que los camareros empezaron a recoger las mesas. Entonces se levantaron y salieron del restaurante. Fuera estaba oscuro y hacía frío. El viento agitaba las hojas de los árboles. Sofía miró al cielo, a las estrellas que parpadeaban en lo alto. Gracias, papá, susurró. Gracias por no abandonarme. Y por primera vez en los últimos días, sintió un ligero alivio. Lo peor ya había pasado. Ahora empezaba algo nuevo. Aún no sabía qué, pero sí sabía una cosa, estaba viva.
Y eso ya era una victoria. Sofía no durmió en toda la noche después de aquella terrible velada. Elena y su familia se quedaron con ella, acomodándose en el salón, por miedo a dejarla sola. Sofía yacía en su cama, la misma donde la noche anterior había dormido a su lado el hombre que quería matarla, y miraba al techo. Era extraño darse cuenta de que la cama ahora parecía más grande, más espaciosa, pero al mismo tiempo más fría. Por la mañana vino Antonio Vargas. Estuvieron sentados un buen rato en la cocina. Sofía declaró, firmó documento. El inspector le contó que Javier lo había confesado todo. Sus deudas eran tan grandes que lo habían amenazado no solo con represalias, sino con una muerte agónica. La gente a la que debía dinero no bromeaba. El seguro de vida de su esposa le pareció la única salida. Dice que la quería, dijo Antonio Vargas, sirviéndose un té, que fue la decisión más difícil de su vida. Sofía sonrió con amargura. «Qué extraña idea tiene del amor». «¿Debilidad?», corrigió el inspector. «Es un hombre débil, doña Sofía. Y esa debilidad casi le cuesta a usted la vida». Cuando se fue, Sofía se quedó sola en la cocina, repasando mentalmente todo lo ocurrido. 20 años de matrimonio. El nacimiento de Elena, sus primeros pasos, su primera palabra. Mudanzas, reformas, vacaciones juntos en la playa. Discusiones y reconciliaciones, alegrías y penas. Todo aquello había sido real. ¿O no? Elena entró en la cocina y se sentó enfrente. «Mamá, tenemos que irnos a casa. Andrés trabaja mañana y Marcos tiene guardería. Pero no quiero dejarte sola». «¿Y dos, cariño?» Sofía le cubrió la mano con la suya. «Estaré bien. Necesito tiempo para asimilar todo esto. ¿Por qué no te vienes con nosotros? Pasa una temporada en casa». «No. ¿Necesito quedarme aquí? ¿Arreglar lo del piso? Las cosas», e hizo una pausa. «Mi vida». Elena se fue entre lágrimas, haciéndole prometer que la llamaría todos los días. Sofía los acompañó hasta el coche, los despidió con la mano y volvió al piso vacío. El silencio era abrumador. Recorrió las habitaciones, y por todas partes había rastros de Javier, sus zapatillas junto a la cama, su maquinilla de afeitar en el baño, su taza favorita en la estantería de la cocina. Cada objeto le recordaba la vida que ya no existía. Los días siguientes transcurrieron en una especie de neblina. Sofía iba a la comisaría. Hablaba con los inspectores, se reunía con un abogado. Resultó que el piso estaba a su nombre, y Javier no podía venderlo sin su consentimiento, al menos en eso estaba protegido. El juicio fue rápido. A Javier le cayeron 12 años por intento de asesinato y estafa. Sofía asistió a la lectura de la sentencia y vio cómo se lo llevaban custodiado. Él se giró, la miró a los ojos, y ella vio arrepentimiento en su mirada. Pero ya era tarde, demasiado tarde. Un mes después del juicio, Sofía tomó una decisión. No podía seguir viviendo en aquel piso, donde cada rincón le recordaba la traición. Llamó a una inmobiliaria y puso el piso en venta. El dinero de la venta no era poco. En 3 semanas encontraron un comprador y cerraron el trato. Con ese dinero, Sofía compró una pequeña casa a las afueras de la ciudad, de una sola planta, con un pequeño jardín y un porche desde el que se veía el bosque. Un lugar tranquilo, sin el ajetreo, el ruido de los coches ni las miradas curiosas de los vecinos. Justo lo que necesitaba. Trasladó allí solo lo más esencial. Todo lo demás, los muebles que habían comprado junto, la vajilla que les regalaron en la boda, las fotos enmarcadas, lo regaló o lo tiró. Quería empezar de cero. Tuvo que dejar su trabajo en la contabilidad, demasiados cotilleos, demasiadas miradas de compasión. En su lugar, encontró un puesto en la biblioteca del pueblo. Pequeña, acogedora, con olor a libros viejos y suelo de madera que crujía. El sueldo era modesto, pero a Sofía le bastaba. Nunca había ambicionado grandes riquezas. El trabajo en la biblioteca resultó ser su salvación. Cada día llegaba a las 9, colocaba los libros en las estanterías, ayudaba a los lectores a elegir, llevaba el registro. Tareas sencillas, claras, que no requerían emociones. La gente entraba y salía. Algunos saludaban, otros cogían los libros en silencio. A Sofía le parecía bien. No estaba preparada para relaciones estrechas. Elena la llamaba todos los días, como había prometido. Le contaba cosas de Marcos, del trabajo de Andrés, de sus propios asuntos. A veces lloraba, preguntándole cómo lo llevaba. Sofía la tranquilizaba, le decía que todo iba bien, que estaba bien. Pero por las noches, cuando los sonidos del bosque rodeaban su casa, se quedaba despierta pensando en lo fácil que era perderlo todo. Pasó medio año. Sofía se acostumbró a su nueva vida, al silencio, a la soledad. Aprendió a cocinar para una persona, a ver la televisión sin sentirse culpable por molestar a alguien. Hizo un pequeño huerto junto a la casa, plantó tomates, pepinos, hierbas aromáticas. Trabajar la tierra la calmaba, la distraía de sus pensamientos.
Un día, a finales de primavera, estaba sentada en el porche con una taza de té, mirando el atardecer. El cielo se tiñó de tonos rosas y anaranjados. Los pájaros cantaban sus canciones vespertinas. Y de repente, Sofía se dio cuenta de que se sentía bien. Por primera vez en mucho tiempo, sintió no solo paz, sino que se sentía bien, como si algo dentro de ella se hubiera descongelado. El sábado vino Elena con su familia. Marcos correteaba por el jardín, persiguiendo mariposas. Andrés ayudó a Sofía a reparar una valla que se había torcido. Se sentaron en el porche, comieron un bizcocho que Sofía había horneado por la mañana y simplemente charlaron. De cosas sencillas, del tiempo, de los planes para el verano, de cómo Marcos había aprendido a montar en bicicleta. «Mamá, estás más guapa», dijo Elena, observándola con atención. «¿En serio? ¿Pareces más joven?» «No sé», Sofía sonrió. «Será el aire del campo. O la libertad», añadió su hija en voz baja. «¿Eres libre?» «Mamá». «Y se nota». Se abrazaron, y Sofía sintió que las lágrimas le asomaban a los ojos. Pero no eran lágrimas de pena, sino de gratitud por estar viva, por tener a su hija cerca, por tener aquella casa, aquel jardín, aquel silencio. Cuando Elena y su familia se fueron, Sofía se quedó de pie junto a la cancela, despidiéndolos con la mirada. Luego se giró y miró su casa. Pequeña, acogedora, tan diferente de aquel piso donde había vivido 20 años. Aquí no había nada superfluo, nada impostado, solo ella y su nueva vida. El domingo fue al cementerio. Hacía tiempo que no visitaba a su padre. Por una cosa u otra, nunca encontraba el momento. Compró un ramo de crisantemos blancos por el camino. A él le encantaban esas flores. La tumba estaba cuidada. Sofía había contratado a una mujer para que se ocupara de la parcela. Dejó las flores, se sentó en el banco de al lado y permaneció un buen rato en silencio. «Gracias, papá», dijo finalmente en voz baja. «Gracias por salvarme. Sé que fuiste tú. Ni siquiera después de muerto abandonaste a tu niña». El viento susurró entre las hojas de los árboles, y a Sofía le pareció que alguien le tocaba suavemente el hombro. Sonrió a través de las lágrimas. «Estoy viviendo. Papá, sigo adelante. ¿Y sabes qué? Me gusta mi vida. No pensé que podría decir esto nunca, pero es verdad. Me he reencontrado a mí misma». Se quedó allí mucho tiempo, contándole a su padre sobre la casa, el trabajo, sobre Elena y Marcos, como si él estuviera a su lado, escuchándola, asintiendo, alegrándose por ella. Y cuando el sol empezó a ponerse, Sofía se levantó, arregló las flores y fue hacia el coche. Condujo a casa despacio, disfrutando del camino, de los campos a ambos lados, de las nubes en el cielo. Puso la radio y sonaba una canción antigua que le había gustado mucho tiempo atrás. Canturreaba en voz baja, y sentía una gran ligereza en el alma. En casa la esperaba una tarde tranquila. Se preparó la cena, se sentó en el porche con un libro y leyó hasta que oscureció. Luego entró, cerró la puerta y se fue a dormir. Y durmió en paz, sin pesadillas, sin angustia. Durmió como una persona que ha atravesado el infierno y ha sobrevivido. Como una persona que ha recibido una segunda oportunidad y no piensa desaprovecharla. Por la mañana, Sofía se despertó con el canto de los pájaros. Se levantó, se preparó un café y salió al porche. El rocío brillaba sobre la hierba. El aire era fresco y puro. Inspiró profundamente y sonrió. Tenía toda una vida por delante, nueva, diferente, pero suya, sin mentiras, sin miedo, sin traición, con su hija y su nieto, con un trabajo que le daba alegría, con una casa que se había convertido en su verdadera fortaleza. Y en algún lugar, en el cielo, su padre sonreía, mirando a su hija. Siempre había dicho que era fuerte y había resultado tener razón. Sofía terminó su café, dejó la taza en la barandilla del porche y entró en casa. Hoy era un día normal. El trabajo, el huerto. Por la tarde una llamada de Elena. Una vida sencilla y tranquila, justo la que se merecía. Y era feliz, auténticamente feliz, quizás por primera vez en muchos años. Gracias por haber escuchado esta historia.